Bien, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a resolver este problema donde dice que Mari, Melba y Andreu pretenden mover la siguiente roca. Aquí vamos a analizar esta figura y según lo que nosotros vemos, que aquí hay tres personas que están tratando de mover esta roca mediante dichas cuerdas. Esta primera persona está jalando su cuerda hacia el lado derecho, esta también, pero con la diferencia de que fíjense, esta de acá que dice fuerza 1, este vector no está formando ningún ángulo con la horizontal, está sobre la horizontal. En cambio esta persona está haciendo que su vector forme un ángulo de 40 grados con la horizontal. Y esta tercera persona está jalando su cuerda hacia el lado izquierdo y su cuerda está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer para poder resolver este problema es sumar los tres vectores, vector 1, 2 y 3, pero para poderlos sumar los tres vectores, lo que vamos a hacer es primero trasladarlo a un eje de coordenadas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es primero descomponerlos en sus componentes en un eje de coordenadas y lo trasladamos tal cual como están. Entonces vamos a trasladar al vector F1 que tiene un valor de 10 newton. Quiere decir que esta persona está realizando una fuerza de 10 newton. Si nos fijamos el vector, yo ya los he dibujado porque solamente aquí había una cuerda. Entonces como la persona, esta señorita, está jalando hacia el lado derecho, entonces yo he dibujado una flecha, un vector que indica hacia dónde está jalando. Entonces a este primer vector lo vamos a trasladar al eje de coordenadas. Este es mi eje de coordenadas que ya me grafiqué de manera punteada. El eje que está de forma vertical se llama Y, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. El eje que está de forma horizontal se llama X, hacia la derecha positivo y a la izquierda negativo. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a trasladar. Cada uno de estos vectores. El primer vector que vamos a trasladar es al vector F1. Este vector F1 no está formando ningún ángulo con la horizontal, lo que quiere decir que está sobre la horizontal. Entonces nosotros lo vamos a colocar a este vector F1 sobre la horizontal hacia el lado derecho. Entonces siempre vamos a empezar del punto donde se cruzan los ejes. Desde acá entonces vamos a partir y ahí vamos a dibujar al vector F1 sobre la horizontal. Y yo lo dibujo, lo marco bien, ahí está, tal cual. Y dice que la fuerza 1 que se está realizando tiene un valor de 10 newton. Y yo lo anoto. Muy bien. Hago lo mismo con el vector F2, ¿ya? Entonces, el vector F2 está formando un ángulo de 40 grados con la horizontal, con el eje Y, porque el eje Y es la horizontal. Entonces, yo lo voy a colocar tal cual como se ve acá en la figura. Esta era la cuerda que está jalando esta persona, entonces sobre la cuerda yo he dibujado el vector indicando hacia dónde se está jalando. Muy bien, entonces yo lo voy a trasladar este vector F2 al eje de coordenadas desde el punto donde cruzan los ejes, desde acá. Los tres vectores van a iniciar acá. Entonces, y formando un ángulo de 40 grados con la horizontal, que más o menos un ángulo de 40 grados sería así, entonces mi vector F2 va a estar así. Tiene la misma dirección y el mismo sentido. Fíjense, vector F2 está subiendo hacia el lado derecho, hacia arriba y hacia la derecha. Entonces lo que yo estoy haciendo es colocarlo hacia arriba y hacia el lado derecho. Entonces este se llama vector F2, que me dice que esta persona está realizando una fuerza igual a 40 newton. Entonces, 40 newton. A la vez me está indicando que este vector F2 está formando un ángulo
de 40 grados, aquí voy a anotar, de 40 grados con la horizontal, ahí está. Desde aquí hasta acá, que es la horizontal, está formando un ángulo de 40 grados. Muy bien, ahora me toca trasladar al vector F3 al eje de coordenadas y nos fijamos que el vector F3 tiene un sentido contrario. Está partiendo del punto donde se cruza el eje de coordenadas, pero está yendo hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, tal cual como se ve en la figura, yo lo voy a trasladar desde el punto donde se cruzan los ejes de coordenadas hacia arriba y hacia el lado izquierdo, formando un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados más o menos será así, un espacio. Entonces yo desde aquí voy a dibujar, un espacio así de 30 grados. Entonces yo desde aquí voy a dibujar hacia allá. Marco bien mi vector. Vamos a suponer, perfecto, que aquí hay un ángulo de 30 grados con la horizontal. Me indica que el vector F3, esta persona está realizando una fuerza igual a 80 newton. Entonces yo le voy a colocar acá 80 newton. Perfecto, muy bien. Ahí están trasladados los tres vectores que teníamos en el gráfico. F1, F2 y F3. Aquí está en el eje de coordenadas F1, F2 y F3 de la misma forma que están ahí en la figura. Ahora lo que yo tengo que hacer es que estos tres vectores se vuelvan dos vectores, ¿ya? Uno que quede en el eje Y y otro que quede en el eje X. Entonces, ¿de qué forma? Yo ya me tracé otro eje de coordenadas, entonces me tiene que quedar así. Uno en el eje X, que no sé si es hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y otro en el eje Y, que no sé si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para eso, yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en el eje X de esta misma forma. Este símbolo, que parece una M volcada, significa sumatoria de fuerzas. Entonces yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y también voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora, cuando las fuerzas o los vectores que tenemos en el eje de coordenadas están formando un ángulo, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, ese vector que esté formando un ángulo debe de ser multiplicado por seno de dicho ángulo, ¿ya? Y aquí, el vector que esté formando un ángulo, para hacer sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que utilizar, aquí es, cuando es en X, es coseno, que utilizamos. Y cuando es en Y, utilizamos a seno. Muy bien. Entonces, ahora vamos a sumar todas las fuerzas que tenemos en X, primero para hacer sumatoria de fuerzas. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas, sumamos a todas las fuerzas que tengamos en X. Entonces, y vamos a buscar a los vectores que tengamos en X. Entonces, vamos con el primer vector. F1 está en el eje X, sí, está en el eje X. Entonces, yo voy a colocar que el vector F1 está en el eje X. Ahora tengo que sumarle al vector F2. Vamos a ver si el vector F2 está en X. Sí, está en X. En X, el vector F2 ha subido hacia arriba en Y y también está en X, ¿ya? Entonces, como ha subido hacia arriba en Y y como ha ido hacia la derecha, está en X positivo, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a colocar signo más el F2 o el vector F2. Ahora, ese vector F2 está formando un ángulo.
un ángulo de 40 grados. Entonces, como no está como el vector F1 no está formando ningún ángulo, por eso simplemente le he puesto F1. Y además lo dejé así sin signo, es positivo, significa que está hacia el lado derecho en X. ¿Está hacia el lado derecho en X? Sí, está hacia el lado derecho en X. Entonces, por lo tanto, es positivo. El F2 es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque si estamos hablando de X, está hacia el lado derecho y la X hacia el lado derecho es positivo. Muy bien. Entonces, más F2. Pero este vector F2 está formando un ángulo de 40 grados. Entonces, cuando trabajamos en X, dice que el vector que esté formando un ángulo debe de ser multiplicado por el coseno de dicho ángulo. ¿Qué ángulo está formando este vector F2? 40 grados. Entonces, yo voy a multiplicar por coseno de 40 grados. Ahora, voy a ver al vector F3 si está en X. El vector F3 ha subido en Y y se ha movido hacia la izquierda en X. Entonces quiere decir que también está en X, ¿ya? Pero en X negativa, porque está hacia el lado izquierdo está apuntando. Entonces este vector yo voy a colocar menos. ¿Por qué menos? Porque está hacia el lado izquierdo, en el eje de la X negativa. Entonces, menos el vector fuerza 3. Pero ¿será que está sobre el eje de coordenadas? No, también está formando un ángulo de 30 grados. Como estamos sumando todas las fuerzas que se encuentran en X, entonces tenemos que multiplicar a F3 por el coseno del ángulo que está formando. Y el ángulo que está formando es 30 grados. Muy bien, ahora voy a reemplazar los datos que tengo y voy a decir, voy a sumar todas las fuerzas que tengo en X y las voy a igualar. Entonces, ¿cuánto vale ahora dice fuerza 1? ¿Cuánto vale fuerza 1? Fuerza 1 vale 10 newton. Entonces voy a reemplazar 10 newton. Aquí dice más. Fuerza 2, ¿cuánto vale fuerza 2? 40 newton. Entonces voy a colocar 40 newton por el coseno de 40. Por el coseno de 40. Ahora dice menos fuerza 3. ¿Cuánto vale fuerza 3? 80 newton. Entonces voy a colocar que F3 vale 80 newton por el coseno de 30. Ahora lo que vamos a hacer es resolver primero las multiplicaciones. Entonces vamos a ir por partes. Entonces yo vuelvo a colocar sumatoria de fuerzas en X es igual. A este todavía lo vamos a repetir, 10 newton, más acá vamos a hacer la multiplicación. Primero lo que vamos a hacer es colocar coseno de 40 grados. Coseno de 40. Entonces yo voy a agarrar la calculadora, voy a apretar esta tecla para que me indique coseno. Ahí está coseno. Coseno de 40 y cierro paréntesis. Aquí está la teclita para cerrar paréntesis. Cierro paréntesis, me sale así. Coseno de 40 por... He colocado primero esto. Coseno de 40 por 40. O puedo hacer al revés, que me va a salir lo mismo. Entonces, por 40. Y coloco igual. 30,6 me sale la multiplicación de 40 por coseno de 40. 30,64. 30,6 voy a colocar yo ahí. Menos 80 por coseno de 30. Ahora vamos a hacer al revés, a ver. Podemos hacer esto. 80 por, aquí está coseno de 30. Cerramos paréntesis y colocamos igual. Y me sale 40 raíz cuadrada de 3. Cuando yo veo que este resultado no es el que yo deseo, entonces yo recurro como en este caso, o me sale
quebrados o fracciones. Entonces yo aprieto esta teclita de acá que dice SD para que me lo cambie el resultado. Entonces yo ya lo apreté y me sale 69,28. Entonces eso voy a anotar acá, que la multiplicación de 80 por el coseno de 30 es 69,28. 69,28. Aquí me olvidé de colocar Newton, que es la unidad, y acá también Newton, que es la unidad. Ahora voy a volver a hacer sumatoria de fuerzas. NX es igual. Ahora yo tengo que sumar todos, ya están 10 Newton, 30,6 Newton y 69,28 Newton. Entonces yo coloco tal cual a la calculadora, coloco 10 Newton, aquí dice más, entonces coloco más, 10 Newton más 30,6 y ahora dice menos 69,28. Ahí está. 10 más 30,6 menos 69,28. Y ahora coloco igual. Y me sale así como les decía, en fracción. Como yo no quiero en fracción, entonces aprieto esta teclita que dice SD para cambiar el resultado y se cambia a menos 28,68. Entonces, menos 28,68 Newton. Ese es el resultado de la sumatoria de fuerzas en X. Significa que todos los vectores que estaban proyectados en X los he vuelto uno solo. Entonces, y dice que el resultado de la sumatoria de estos tres vectores que están en X es negativo. Entonces significa que yo ya saqué un vector que es igual a menos 28,68. Entonces, como es negativo y está en X, significa que va a ir hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Este vector va a estar hacia el lado izquierdo. Entonces, este vector yo lo voy a dibujar aquí en mi eje de coordenadas, que ya lo tengo, desde el punto donde se cruzan los ejes hacia el lado izquierdo, porque me está indicando que el que acabo de sacar, el vector resultante en X, es negativo. Entonces, el vector fuerza en X es igual a 28,68 Newton. Ya está dibujado. Ahora me falta hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ahora vamos a sumar las fuerzas que tengamos en Y. Entonces, yo voy a colocar, aquí cito, sumar fuerzas en Y igual a ¿qué? Entonces, vamos a ubicar al vector F1. El vector F1, aquí está, el vector F1, ¿está en Y? No, no está en Y, solo está en X porque está echado sobre el eje X y no está formando ningún ángulo. Entonces, este vector es solamente X. En cambio, el vector F2 sí está en Y porque fíjense que está proyectado, se ha movido hacia el lado derecho y ha subido hacia arriba. Entonces está en Y positivo. Por lo tanto, el vector F2 va a ser positivo. Entonces yo voy a colocar acá F2, aquí significa que es positivo, ¿ya? F2 es positivo porque este vector está hacia arriba en X, en Y, perdón. Y está formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. Entonces, como estoy trabajando en Y, dice que todo vector que esté formando un ángulo debe de ser multiplicado por el seno de dicho ángulo. Como estoy sumando los vectores que están en Y, entonces ahora ya no voy a utilizar coseno, sino voy a decir por el seno del ángulo que está formando con la horizontal. ¿Qué ángulo está formando con la horizontal? F2 está formando 40 grados. Entonces voy a decir F2 está formando un ángulo de 40 grados. Muy bien. Ahora voy a ubicar al vector F3. Voy a ver dónde lo voy a dibujar. En Y dice
el vector F3 en Y está hacia arriba, por lo tanto también es positivo. ¿Ya? No tomo en cuenta lo que está hacia la izquierda porque significa que es X. Y ya lo sumé en X, ahora estoy sumando en Y. Entonces, como está hacia arriba, significa que F3 es positivo. Entonces voy a decir más F3. Este vector F3 está formando un ángulo con la horizontal. ¿Qué ángulo está formando con la horizontal? 30 grados. Está formando un ángulo de 30 grados. Como estamos sumando los vectores, todos los vectores en Y, entonces como estoy haciendo en Y, voy a decir por el seno del ángulo que está formando, que es 30 grados. ¿Ya? Ahora reemplazo mis datos de igual forma que hice anteriormente. Sumo todas las fuerzas que tenga en Y igual. El vector F2 tiene un valor de 40 newton. Entonces voy a colocar 40 newton por el seno de 40, dice. Por el seno de 40. Más el vector F3 tiene un valor de 80 newton por el seno de 30. Entonces, estoy dando resultado a mi sumatoria de fuerzas. Sigo, sumatoria de fuerzas en Y. Ahora hago la multiplicación primero de 40 por el seno de 40. Coloco en la calculadora 40 por seno. Acá está seno, sin índice. Entonces aprieto seno, se abre el paréntesis y coloco 40 y cierro paréntesis. Y coloco igual. Me sale 25,7. Entonces voy a anotar que la multiplicación de estos dos es 25,7. Más, dice acá, la multiplicación de 80 por el seno de 30. Entonces coloco en la calculadora 80 por seno de 30 y cierro paréntesis y coloco igual. Y me sale 40. Entonces anoto que 80 por el seno de 30 es 40. Acá me olvido de colocar, no se van a olvidar ustedes, newton. Muy bien, entonces sumamos todas las fuerzas en Y el resultado es 25,7 más 40. Entonces serían 65,7 newton. Esa es la sumatoria de fuerzas en Y, positivo o negativo. Positivo, ¿no es cierto? Entonces significa que este vector, como estoy haciendo en Y, va a estar hacia arriba, porque es positivo. Entonces lo tengo que dibujar en el eje de coordenadas hacia arriba, acá. ¿Qué valor tiene este vector FY? Este vector FY tiene 65,7 newton. ¿Qué he hecho hasta el momento? Estos tres vectores que estaban en un comienzo los hemos sumado en X y en Y los hemos vuelto dos vectores con los resultados que acabo de sacar. Ahora, cuando tengo dos vectores, ya puedo sacar un vector resultante, es decir, ya puedo sumarlo a los dos y puedo hacer que se vuelva uno solamente. Entonces, el vector resultante va a salir de acá en medio. Ese es el vector resultante, la sumatoria de los dos. Cuando los vectores formados, en este caso X y Y, forman un ángulo de 90 grados, como está aquí, estamos formando un ángulo de 90 grados entre los dos, entre vector Fx y Fy forman un ángulo de 90 grados. Para encontrar el vector resultante, utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice, para encontrar el vector resultante, elevamos dentro de una raíz cuadrada al vector fx al cuadrado más
el vector FY al cuadrado. ¿Ya? Entonces, sumamos al vector Fx que hemos encontrado, que es menos 28,68, y lo elevamos al cuadrado, y al vector Fy, que acabamos de encontrar, que es 65,7, y lo elevamos al cuadrado. La sumatoria de ambos, le sacamos la raíz, y ese será el vector resultante. Entonces yo voy a colocar dentro de mi raíz cuadrada el valor del vector Fx. Entre paréntesis voy a colocar que el vector Fx tiene un valor de menos 28,68. Menos 28,68 al cuadrado. Más el vector Fy al cuadrado. También lo voy a colocar entre paréntesis. Coloco que tiene un valor de 65,7 al cuadrado. Entonces, mi vector resultante va a ser, yo puedo colocar de manera directa, si ustedes gustan, el 28, como está elevado al cuadrado, este signo negativo se va a volver positivo. Menos por menos da más. Ley de signos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocar 28,68, ahí está, 28,68 y lo elevamos al cuadrado. Aquí hay una teclita que dice x al cuadrado y le coloco x al cuadrado. ¿Ya? Ahora el siguiente valor es 65,7. Entonces yo coloco 65,7 y también lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, y coloco igual. Y me va a salir 5.139. Entonces yo voy a colocar la raíz cuadrada de 5.139. 5.139. A ese número yo le saco la raíz cuadrada. Entonces coloco. Aquí hay una raíz con un cuadrito dentro. Esta es la raíz cuadrada. Yo marco y me sale así. Entonces coloco el valor de 5.139. 5.139 dentro de la raíz y coloco igual. Y me sale este valor, 3 raíz cuadrada de 571, pero este valor no me sirve. Lo que yo quiero es un número entero o decimal. Entonces para eso yo aprieto la teclita que está aquí y me cambia a 71,68, que es lo mismo. 71,68. ¿Ya? Entonces, Newton. Ese es el valor del vector resultante. Y con eso hemos terminado de resolver el problema.